Hola, sean bienvenidos a este podcast de divulgación económica en el cual abordaremos el tema de la educación como un servicio, así como la relación que tiene esta con la economía. Pero para poder entender mejor esto debemos entender el desarrollo histórico de la educación. Para buscar el inicio de la educación tendríamos que remontarnos a la prehistoria. Mucho antes de que el ser humano desarrollara la escritura ya existía la necesidad de transmitir los conocimientos adquiridos a las siguientes generaciones. Básicamente se puede decir que la enseñanza es intrínseca al ser humano, ya que ha estado presente desde el surgimiento de este mismo. Al principio estas enseñanzas eran totalmente prácticas, hasta que con la invención de la escritura se revolucionó este modo de aprendizaje. Con la escritura se empezó a poder impartir el conocimiento abstracto, aparte de que ahora los saberes podían ser mantenidos incluso después de la muerte del autor. Con esto y con la formación de los primeros grandes imperios, se puede decir que también surgieron los primeros sistemas educativos. Estos tenían una gran influencia en las tradiciones y sobre todo en las religiones de estos pueblos. Para poner un ejemplo, en la India antigua la mayor parte de la educación era impartida por los sacerdotes. Esto era igual en el Antiguo Egipto, donde las escuelas no solo enseñaban religión, sino que también escritura, ciencia y matemáticas, así como en China, donde la educación se basaba en filosofía, poesía y religión, de acuerdo con las enseñanzas de Confucio, Lao Tse y otros filósofos. Y esto sería así hasta que el surgimiento de la antigua Grecia. En el inicio de la época clásica con los griegos, la educación comenzó a parecerse más a los sistemas educativos actuales. Estas en un principio fueron clases que recibían los hijos de las clases sociales más altas, y posteriormente empezó a ser controlado por el gobierno, y se democratizó para todas las clases sociales. El objetivo de este sistema era crear ciudadanos que sirvieran al Estado, ya sea de manera intelectual o bélica. Y después, gracias a la expansión helenística a manos de Alejandro Magno, esta educación llegó a lugares tan lejanos como la India, China y Medio Oriente. Sin embargo, estas prácticas no eran reguladas ni estaban estructuralizadas. No fue sino hasta la llegada del Imperio Romano, donde desde el gobierno se formalizó la enseñanza como un proceso para adquirir conocimientos benéficos para la vida en sociedad. Con la decadencia y caída del Imperio Romano y el inicio de la Edad Media, la educación quedó en manos de la Iglesia Católica, y con esto se volvió a tener una relación entre la educación y las creencias religiosas. En cierto punto la educación sería exclusiva para los clérigos, mientras el resto de la población no sabía leer ni escribir, y esto perduraría hasta el siglo IX, cuando Carlomagno instauró la educación básica. Esto significaba que ahora los niños tenían que ir a conventos a aprender sobre religión. También en esos tiempos surgirían las escuelas catedráticas, que son las precedentes de las universidades actuales. Posteriormente, en el Renacimiento, se retomaron los ideales romanos sobre la educación. Los alumnos eran iniciados en la lectura de los autores de la época clásica, y ya con estas bases la educación fue evolucionando hasta los sistemas que conocemos hoy en día, los cuales mayoritariamente son descendientes del sistema educativo prusiano. Este sistema trajo muchos cambios que hasta hoy son normales, como por ejemplo el hecho de que los profesores necesiten un certificado para dar clases, o también incluso la misma figura del maestro como responsable del comportamiento del alumno. De igual manera, este heredó a los sistemas actuales la división entre primaria y secundaria que permanece hasta nuestros días. Y con eso llegamos al día de hoy, donde a partir de la necesidad de profesiones se fueron creando escuelas específicas para estas mismas y con ello fueron haciendo lo que hoy conocemos como universidades. Y a grandes rasgos esta es la historia de la educación, que nos funciona para conocer y entender los sistemas educativos en los que estamos inmersos hoy en día, así como los problemas y obstáculos que enfrentamos con ellos. Es preciso saber que en México, como en otros países de Latinoamérica, la atención prestada al sector de la educación ha sido deficiente, ya que se ha abandonado la innovación en esto. Así también se han implantado varios problemas realmente preocupantes en la educación actual, como puede ser, por poner un ejemplo, el índice de abandono escolar, que en México en la educación básica es del 5.3% y en la educación media superior es del 15.2%. Y eso sin tener en cuenta el nivel superior, donde algunas universidades tienen procesos de selección que terminan teniendo una matiz más socioeconómica y terminan siendo excluyentes para los aspirantes que presentan estos exámenes. Esto genera que algunas escuelas, como por ejemplo la UNAM, tengan un porcentaje de aceptación en el nivel superior del 6.2%,
el cual puede sonar algo normal, pero la verdad es que es preocupante el pensar que por cada 100 alumnos que presentan el examen de admisión, solo 6 terminan entrando. Esto genera un problema porque aunque existen universidades con mayor aceptación y también opciones de particulares más asequibles, sigue existiendo un porcentaje que por el hecho de no haber quedado en una universidad en específico, se queda sin estudiar. Y esto no viene siendo un problema que haya surgido en las últimas décadas. Por ejemplo, solo el 12% de las personas entre 55 y 64 años tienen completada la educación superior, y eso sin contar que el 53% de ellos se quedaron en la educación básica. Así también, si queremos analizar como un servicio la educación, tenemos que tener en cuenta la educación privada, que representa el 13.4% de la matrícula de los alumnos del nivel básico. Esto puede sonar a poco por ser menos del 15%, pero en realidad estos son más de 4.800.000 alumnos, los cuales son albergados en 43.801 escuelas privadas alrededor del país. Y eso solo es en lo que respecta a la educación básica. Como se sabe, en lo que respecta a la educación superior, existen varias escuelas de renombre, como el Tecnológico de Monterrey, la Universidad Iberoamericana y otras que, aunque son conocidas por su buen nivel, quedan por encima de las capacidades económicas de la mayoría de la población. Esto parece un panorama desolador para los jóvenes que egresan de la preparatoria, pues se ven obligados a quedar seleccionados en una universidad pública donde compiten con miles de otros estudiantes, o se ven en la necesidad de buscar apoyos económicos para pagar su universidad. Aunque por cierta parte no todo es negativo, en los últimos años la educación superior ha presentado tres tendencias: el crecimiento, la diversificación y el crecimiento del sector privado. Se puede decir que cada vez más la educación y las instituciones que la imparten buscan ser más accesibles, ya sea admitiendo más aspirantes o flexibilizando los pagos para sus colegiaturas. Sin embargo, hoy en día, con la situación provocada por la pandemia por COVID-19, la educación enfrenta adversidades nunca antes vistas. El cierre incluso temporal de las escuelas provoca grandes costos sociales y económicos. Mucha gente dependía económicamente de la escuela y de la movilidad que ésta produce. Y eso sin contar el tema de los estudiantes, que hoy en día pueden llegar a ser los más afectados, ya que en algunos casos no cuentan con las capacidades económicas para comprar una computadora o pagar el servicio de internet. Por poner un ejemplo, en lo transcurrido de la pandemia, más de 23.000 alumnos del Instituto Politécnico Nacional dejaron de manera definitiva sus estudios. Y esto solo en lo que respecta a las escuelas públicas, pero se puede decir que los más afectados han sido la educación privada. Se estima que 4 de cada 10 escuelas que imparten educación privada desaparecerán después de esta pandemia. La huella que el COVID-19 ha dejado en la educación y en la economía tardará años en ser sanada. Sin embargo, a día de hoy se puede alcanzar a vislumbrar la luz al final del túnel, con la llegada de las vacunas. Sin embargo, aún falta mucho tiempo para regresar a la vieja normalidad, pero mientras podemos pensar y suponer los avances que esta situación ha obligado a tener, como por ejemplo la digitalización del estudio, el cual genera la duda de cómo será cuando ya no sea necesario llevarlo en línea, así como otras cuestiones que se irán viendo en el futuro. En conclusión, podemos decir que la educación que tenemos hoy en día es imperfecta, en México y en el mundo, pero al ver la evolución que ésta ha tenido, podemos esperar que mejore, pues siempre ha estado en tendencia la búsqueda de mejorar estos aspectos, así como algunas iniciativas por parte de varias escuelas para recibir más alumnos. Se pueden y se buscarán varias opciones para mejorar las opciones educativas, y solo podemos esperar que así sea. Por mi parte esto fue todo, me despido, mi nombre es Raúl Guara y esto fue La Educación como un Servicio.